Buenos días, voy a dar una pequeña introducción sobre el juego Hundir la Flota. Como descripción tenemos los tableros que cada jugador maneja dos tableros divididos en casillas y cada tablero representa una zona diferente a la propia y a la contraria. En uno de los tableros el jugador colocará sus barcos y registra los tiros del oponente. En el otro se registran los tiros propios y al tiempo que se deduce la posición de los barcos contrincantes, las naves. Al comenzar, cada jugador posiciona sus barcos en el primer tablero de forma secreta, invisible al oponente. Cada quien ocupa, según su preferencia, una misma cantidad de casillas, horizontal o vertical, a la que representa sus naves. Ambos participantes deben ubicar igual el número de naves, por lo que es habitual, antes de comenzar, estipular de común acuerdo la cantidad y tamaño de las naves se posicionarán en el tablero, así que por ejemplo 5 casillas consecutivas conformarán un portaavión, un buque y una casilla aislada en una lancha, y los participantes podrían convenir también a modo de ejemplo en colocar cada uno 2 portaaviones, 3 buques y una lancha. El desarrollo del juego: una vez que todas las naves han sido posicionadas, se iniciará una serie de rondas. En cada ronda, cada jugador en su turno disparará hacia la flota de su oponente, indicando una posición, las coordenadas de una casilla, la que se registra en el segundo tablero. Si esa posición es ocupada por parte de un barco contrario, el oponente de ley cantará tocado o toque. Si todavía queda parte del barco, casilla sin dañar o hundido, si con ese disparo la nave ha quedado totalmente destruida, esto es, si la acertada es la última de las casillas que conforman la nave que quedaba por acertar. Si la posición indicada no corresponde a una parte del barco, sería agua. Cada jugador referenciará en ese segundo el tablero de diferentes maneras a su conveniencia. Los disparos que han caído sobre una nave oponente o los que han caído al mar en la implementación de juego puede señalarse con cruzos, tiros errados o con círculos acertados a una nave, o con cuadros, huecos, rellenos. En el fin de juego hay un ganador, quien descubre quién destruye primero todas las naves de su oponente al ser vencedor. Como en tantos otros juegos en los que se participa por turno, en caso del participante que comenzó una partida en su última jugada, en el último barco de su oponente que quedaban a flote, el otro participante tiene derecho a una posibilidad de alcanzar el empate en último disparo, que también le permite terminar de hundir la flota, al contrario lo que se supone un empate. A continuación vamos a presentar el código del juego. El código está implementado en varias secciones, como aquí tenemos la sección que viene a ser el juego de barcos, que tiene la clase de juego de barco de sección. Otro paquete llamado jugar, que aquí va a tener el main y el tablero. En otros los modelos, que va a tener barco, las clases barco, buque, jugador, lancha y portaavión, y los recursos que van a hacer las imágenes. Y un paquete UI donde va a estar el tablero, que en ese está diseñado donde van a estar ubicados los barcos, y hay una vez donde se van a colocar los disparos. Vamos a comenzar por el main. En el main creamos en este caso los objetos de distanciamiento o distancia, los cuales será jugador 1, que viene a ser Galo, y jugador que viene a ser Lorena, jugador 2 que viene a ser Lorena. Hasta el momento tendrán un resultado de efecto nulo, no tendrán ningún valor. Aquí creamos el tablero de jugador 1 y jugador 2. Y aquí vamos a ubicar las posiciones de los barcos. En este caso sería portaavión 1, que portaavión 1 está instanciado con la clase barco, y igualmente le damos las coordenadas de cada jugador. Y ese barco van a estar almacenados los barcos de jugador 1, que en este caso sería portaavión 1 y portaavión 2. Luego posicionamos los barcos y los jugadores que están listos para realizar su disparo. La variable result tomará al jugador 1 para iniciar el juego. Apuntará en el mismo jugador, que en este caso sería jugador 1. Y result va a alternar los turnos. En este caso, por defecto, va a comenzar jugador 1. Luego de posicionar los barcos, los jugadores están listos para realizar su disparo en las coordenadas del tablero. A continuación, imprimirá el nombre del jugador que realizó el disparo. El jugador que acierta continuará disparando, en caso contrario cederá en un turno al otro jugador. Como vamos a hacer una
una pequeña prueba de demostración aquí en la pantalla de la consola. Que van a aparecer los nombres. Pongamos aquí en este ejemplo, Galo acertó y sigue disparando. En este caso, en su segundo turno que tiene Galo, ha fallado y le toca el turno a Lorena. Y Lorena falló y luego le toca a Galo, y sucesivamente. Y el for permitirá recorrer las filas y columnas de la tabla, disparando, validando que no esté fuera de la matriz, y presentaremos por consola el registro de los disparos. Ahorita vamos a ir a la clase barco. Tiene un tipo de dato num llamado ubicación, que ese tipo de datos es enumerado. Puede añadir campos constantes al objeto enumerado y recuperar esos campos, que en este caso sería horizontal y vertical. Y tiene una variable privada de tipo string llamada posición inicial, donde se guardará las posiciones iniciales del barco, y una variable privada de tipo ubicación, donde tendrá como parámetros las posiciones horizontales o verticales de los barcos. Una variable protected de tipo string llamada posiciones, donde almacenará las posiciones de los barcos, y una variable protected de tipo boolean, donde se llamará bajas, que tendrá las bajas que van a tener los barcos. Hemos creado un constructor con sus respectivas parámetros, donde tendrá las posiciones del barco, y se implementó el método public llamado estás vivo, de tipo boolean, con un for para tener como resultado si el barco está vivo o recorriendo la matriz, el mismo que retornará un valor de baja o tanto por verdadero o por falso. Creamos como el método público de tipo string llamado getPosition, donde mostrará las posiciones del barco, y mediante el return posición nos permite retornar al método getPosition las posiciones actuales del barco. Creamos una clase abstracta llamada verificar tamaño, para poder verificar y acceder al estado del objeto, en este caso el tamaño de los barcos, y una clase abstracta llamada mostrar vida. Con este método abstracto podemos verificar las vidas de los barcos o mostrar cuánta vida le queda a cada barco. Mediante un constructor con la variable de la matriz de la posición del barco y con el método verificar tamaño se realizará la comprobación del mismo, que no sea mayor de 4 posiciones. Con el método tipo boolean llamado getBaja se amanecerán los barcos dados de baja y retornarán las bajas. Nos permite retornar al método cuántos barcos han sido hundidos. Con el método de la variable tipo string llamado getPosition, posición inicial, almacenaremos las posiciones iniciales de los barcos, en la cual nos permite retornar las posiciones que se encuentran en el barco con el return. Y con el constructor llamado setPosition inicial almacenaremos las posiciones iniciales de los barcos, donde recibirá como parámetro las nuevas posiciones iniciales de cada barco. Con el método ubicación y la variable getUbicación mostraremos las ubicaciones de los barcos, en el cual nos permite retornar la ubicación que se encuentra en el barco con el return. Y con el constructor llamado setUbicación almacenaremos las ubicaciones de los barcos, donde recibirá como parámetro las ubicaciones. Ahora vamos por la clase jugador. Tenemos una variable privada de tipo string llamada nombre. Creamos los arreglos donde se almacenarán las ubicaciones de los disparos correctos en la matriz bidimensional de 10×10, igual los disparos incorrectos. Creamos un arreglo donde almacenaremos las ubicaciones de los disparos mediante un privado list. Creamos la lista de posiciones de cada barco, desde la clase barco a las mismas que serán instanciadas mediante el ArrayList. Creamos un constructor por defecto llamado jugador, en la cual devolverá como parámetro el nombre del jugador y llamará al método setInicializar, que modificará la variable disparos correctos o disparos incorrectos. Invocamos al método de la superclase. Con el super usamos el método setInicializar para recorrer las matrices de las filas y las columnas, y se
anida con dos bucles for de las posiciones de disparo de la matriz de 10 filas y 10 columnas, y mediante en len almacenan las cantidades de filas o columnas de la matriz. Y por último vamos a complementar con la clase tablero. Creamos dos variables privadas, que en este caso sería jugador 1 y jugador 2. Inicializamos las variables disparo jugador 1 y disparo jugador 2 con un tipo de datos int y que tienen un de tipo 10×10. Esto ayuda a que los jugadores disparen dentro del tablero, y un método llamado tablero, que tendrá como parámetros jugador 1 y jugador 2, y con sus respectivos constructores, que son aquí jugador 1 y jugador 2, y otro método llamado setBarco, que tendrá como parámetros jugador, que son los jugadores, y barco, que vienen a ser los barcos, que en este caso sería portaavión, lancha y buque. Creamos el método jugador, en el cual creamos el método jugador en la cual recibe al jugador y las coordenadas donde posicionarán su disparo. Además, variando si el tiro es correcto, generarán un nuevo turno para que el mismo jugador que había disparado, en caso contrario, cambie de jugador. Validamos los disparos y cuántas veces tiró cada jugador. En este se almacena en la variable temporal temp y result, obteniendo el resultado de los disparos de cada jugador. Aquí obtenemos las coordenadas de las filas y la columna en donde se encuentran posicionados los barcos de cada jugador para iniciar el disparo. Con el for recordemos las posiciones de los barcos, específicamente en las filas y las columnas, y si el barco fue tocado, envía como parámetro el resultado del respectivo jugador. Con este método llamamos a la matriz getDisparo, en la cual tendrá el resultado de los disparos realizados por el primer jugador. Con este método llamado a la matriz disparo, en la cual tendrá el resultado hecho por el segundo jugador y retornará con result. Tenemos un método llamado de tipo booleano, juego finalizado, que retornará falso, y otro método llamado getDisparo jugador 1, que retornará los disparos de jugador 1, y otro método llamado getDisparo jugador 2, que retornará los disparos del jugador 2. Espero que les agrade este video, denle like, explótenlo como bomba.